para una reforma integral del sistema de pensiones conformada por las organizaciones la Concertación Popular por un País Sin Hambre y Seguro, la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador, la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público, la Federación Unidad de Empleados Públicos y el Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador, que integran a 3 confederaciones, 20 federaciones y más de 100 sindicatos activos de los sectores públicos y privados del país, al pueblo salvadoreño, a la opinión pública nacional e internacional, exponemos la posición sindical ante el anuncio de reformas al sistema de pensiones. El movimiento sindical aglutinado en esta alianza expresamos nuestro apoyo al proceso necesario de reformar el sistema de pensiones actualmente bajo el esquema de cuentas individuales por no contribuir a un proceso que contemple las variables de una protección humana efectiva donde se cubran las eventualidades ocasionadas en la vida productiva de hombres y mujeres salvadoreños. Los principios básicos del Convenio 102 de la OIT sobre mínimos de seguridad social deben ser tomados en cuenta como criterios de referencia para el diseño de la reforma, que aseguren la ampliación de la cobertura a más trabajadores. No estamos de acuerdo con que la reforma pretendida del actual sistema de pensiones sea sobre la base de criterios fiscales y se incluyan reformas paramétricas para asegurar una supuesta sostenibilidad financiera y fiscal. En consecuencia, rechazamos el aumento de las edades de jubilación, el aumento de la cotización, el incremento al tiempo de servicio mínimo para tener derecho a pensión y la reducción de los beneficios previsionales. Así también reconocemos que el actual sistema privado de pensiones no ha aumentado la cobertura, no ha mejorado los beneficios de pensionamiento en cuanto a riesgos de invalidez, vejez y muerte, así como también tampoco garantiza una pensión digna con carácter vitalicio. Es una realidad que, dada la aportación acumulada e historial laboral por cada trabajador y trabajadora, la gran mayoría solo recibirá al final de su vida laboral el monto acumulado durante los años de cotización y no una pensión. Estamos en pro de una reforma integral, integradora, participativa y realista del sistema de pensiones para que exista mayor cobertura, que contemple una mejora sustancial en la tasa de reemplazo con la suficiencia en una pensión básica y complementaria con base en el salario, el tiempo de servicio y el nivel de cotización alcanzado, y una pensión para los sectores no contributivos a cargo del Estado. Estamos en pro de que se manifieste la subsidiariedad del Estado tal como lo señalan los contenidos constitucionales de que la seguridad social es un servicio obligatorio al cual contribuirán de manera equitativa patronos, trabajadores y Estado. Estamos por una reforma al sistema de pensiones que rescate y dé cumplimiento cabal a los principios de solidaridad, universalidad e intergeneracional. Queremos mejores beneficios como la cobertura de un subsidio por desempleo. Queremos que condiciones de trabajo y de existencia económico-social se tomen en cuenta para definir mejores derechos a seguridad social. Por consiguiente, la reforma no debe ser con enfoque fiscal, sino una clara visión de inclusión social y responsabilidad subsidiaria del Estado. B. Se debe contemplar mejoras en los derechos a pensión en términos de igualdad de los beneficios a la seguridad social para las mujeres. B. C. Para que la reforma del sistema sea sostenible y responda a la realidad nacional, debe realizarse en un amplio debate participativo, transparente, informado y de acuerdo a los intereses de las personas trabajadoras. Esta no debe hacerse a la carrera solo para maquillar la situación fiscal y encubrir la responsabilidad del gobierno y de los empresarios. No puede continuarse cargando los costos del actual sistema de pensiones a las personas trabajadoras. No somos los dueños de las pensiones ni al Estado, con un claro beneficio a los sectores privados que actualmente administran el fondo de pensiones. Somos de la posición que la institucionalidad que surja de un acuerdo nacional para administrar el fondo de pensiones integre los diferentes fondos de pensión existentes e incluya la representación de las personas trabajadoras y pensionados para administrar el fondo de pensiones, que garantice la sustentabilidad y sostenibilidad del nuevo sistema de pensiones para las anteriores, actuales y futuras
generaciones, dado en San Salvador el 11 de septiembre del 2015. Quedamos para su beneficio de preguntas. Bueno, en primer lugar, quizás la duda, ¿cómo ven ustedes hoy por hoy la iniciativa que el gobierno tiene, ¿no?, de reformar el sistema de pensiones, en el cual se dice hay una administración mixta? El gobierno estaría básicamente administrando todos los fondos de aquellas personas que ganen hasta $884, entiendo, y los que superen esta cantidad estarían siempre administrados por las AFP. ¿Comparten ustedes esta posición del gobierno? Hay otras organizaciones, otras asociaciones que han comenzado a decir lo que el gobierno quiere, en el caso de la ANEP, dice es tapar esos hoyos de endeudamiento que tienen, por eso necesitan estos recursos. ¿Cómo está esta situación en la postura de ustedes? Bueno, nosotros en primer lugar externar nuestra preocupación ante la falta de diálogo del gobierno con los trabajadores en el tema del sistema de pensiones, porque ya el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, se había comprometido con el movimiento sindical el 24 de abril que no iban a presentar una propuesta de reforma a la Asamblea Legislativa sin haberla discutido con el sector trabajador. Ahora se presenta esta propuesta, desconocemos el contenido total de la propuesta, únicamente hemos tenido acceso a lo que ustedes como medios de comunicación nos han informado, y por eso nosotros como alianza que nos hemos conformado para ver este tema de una reforma integral al sistema de ahorro para pensiones, estamos demandando del gobierno que nos sentemos a dialogar, que se conforme una comisión con todos los sectores que tengamos que ver con el tema de la reforma para pensiones, para que sea una reforma integral y no un parche más a las pensiones. Nosotros necesitamos que se vea la ampliación de la cobertura del sistema para pensiones. A 17 años de la reforma, solamente entre el 23 y el 25% de los trabajadores están cubiertos por el sistema. ¿Qué pasa con esos otros trabajadores que no tienen acceso a cotizar al fondo para pensiones? El tema de la reforma no debe verse por parte del gobierno y de los políticos como un tema de aritmética legislativa, que si tengo los votos la apruebo y no me importa si los trabajadores y la población salvadoreña están de acuerdo o no. Tiene que pasar por un diálogo nacional, por un debate técnico en el cual todos los sectores hagamos nuestras propuestas y que de ahí salga el mejor sistema de ahorro para pensiones para los salvadoreños. Porque aquí está en juego el futuro de una vejez con dignidad o una vejez en la mendicidad para cada uno de los salvadoreños y salvadoreñas que cotizamos al sistema. Entonces nosotros consideramos que el gobierno podrá tener una muy buena propuesta, pero si no la conocemos no la vamos a apoyar. Nosotros vamos a apoyar aquellas propuestas que nos convenzan que son lo mejor para el futuro de los trabajadores salvadoreños. ¿Usted cree que los van a beneficiar este sistema mixto? Y si la población necesita tener más información. Bueno, nosotros consideramos que si se va a formar un sistema mixto tenemos que debatirlo, porque nosotros estaríamos de acuerdo con un sistema mixto en el cual se crea una nueva institucionalidad, una institución autónoma que maneje sus recursos y que esos recursos sirvan para acrecentar el capital de las pensiones para los salvadoreños y no para cubrir un problema fiscal o de caja del Estado. En esas condiciones sí nosotros estaríamos de acuerdo y por eso tenemos que debatirlo. Tenemos instituciones que ya funcionan en el sistema privado. No sabemos si las van a fusionar, si no las van a fusionar. Si en caso las fusionan, nuestra propuesta es que esa sea una autónoma, que se maneje como una al margen del presupuesto general del Estado y que maneje sus propios fondos. ¿Saben el punto del sistema mixto? El sistema mixto ustedes lo deben de comprender de que la responsabilidad constitucional es de tres sectores: trabajadores, Estado y empresas privadas, empleadores. En ese sentido, el Estado está en la obligación de dar una pensión a todos salvadoreños y salvadoreñas. Que eso es lo que estamos buscando, que sea universal y que sea una pensión, no una pensión indigna, una pensión que no va a ayudar a nadie a vivir. Entonces, ¿eso quién lo puede garantizar? No lo van a garantizar los fondos de pensión en términos de los ahorros actualmente. ¿Por qué? Porque los fondos están en función de la rentabilidad que eso provoque. Y ustedes saben que aquí no hay rentabilidad. Toda la inversión de los fondos de pensión actuales lo tienen instrumentos financieros públicos.
O sea que al final no hay empresa que realmente tenga una proyección económica que es donde uno puede invertir los fondos y gane más. Entonces, aquellas personas que tengan salario arriba de la normalidad de la mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país, entonces está la opción de que pueden seguir cotizando en otro sistema, a modo de tener la pensión básica más esa otra pensión complementaria. Los que no podamos ahorrar más o no podamos tener mejores opciones salariales, entonces nos va a tocar la pensión básica. El problema es que el señor ministro está diciendo que la básica va a ser 207.60. ¿Quién vive con 207.60? No es eso. Entonces nosotros estamos de acuerdo, podríamos estar de acuerdo en una pensión básica, pero hay que definir la cuantía, hay que definir cómo esa cuantía va a ser satisfactoria para el costo de vida que hay en este país. Ustedes estarían solicitando que se cambie entonces el monto de la pensión básica. ¿Y cuánto creen ustedes que sería lo justo en este caso? O sea, si ustedes analizan algunos números económicos, la canasta básica, ¿ya? ¿Cómo se llama? La canasta básica está en 2 salarios mínimos. ¿Qué significa eso? Lo que el señor ministro está diciendo. 484 me puede alcanzar la canasta básica, pero la canasta de mercado tiene 770. ¿Ya? ¿Quién me va a dar la canasta básica? O sea, cuando decimos nosotros canasta básica nos estamos refiriendo a 11 productos. 11 productos que yo voy a tener acceso. Cuando hablamos de canasta de mercado estamos hablando de 241 productos, bienes y servicios que yo tengo que tener acceso como salvadoreño y salvadoreño. Entonces ahí hay una diferencia ya con el señor ministro, ¿ya? Porque si él está hablando de que la pensión básica va a ser 207.60, ni la canasta básica voy a poder suplir, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede hoy con los salarios mínimos que tenemos? No alcanza a cubrir eso. Entonces nosotros estamos en discusión que el sistema tiene que ser de 3 pilares. Cuando decimos de 3 pilares, uno, el pilar complementario, el pilar contributivo, que es el que va a generar la pensión básica, y el pilar no contributivo, porque hay un montón de salvadoreños y salvadoreñas que no cotizan y que de alguna manera necesitan una protección al final de su vida productiva. Otra de las cosas es que nosotros estaríamos en contra de cualquier medida que conlleve, cualquier propuesta de reforma que conlleve aumentar la edad de jubilación, aumentar la tasa de cotización, porque nosotros consideramos que esto no viene a beneficiar a los trabajadores. Incluso una de las propuestas nuestras es que hay sectores de la población, hay profesiones que deberían de pensionarse incluso antes de la edad que está establecida. Por ejemplo, los policías, los maestros, los médicos, las enfermeras, personas que son sectores que hay que analizar, que tienen un estrés de trabajo diferente, que el desgaste es diferente y por lo tanto deberían pensionarse antes. Entonces, por eso nosotros decimos, discutamos cuál va a ser el futuro de las pensiones, pero que no sea que nos carguen más a los trabajadores, que el costo lo vayamos a venir a pagar siempre los mismos y que salgamos afectados con esta reforma y no beneficiados, como es la propuesta nuestra de que mejoremos cada día más en las pensiones. En el pronunciamiento ustedes dicen de que hay que tomar en cuenta los principios básicos del convenio 102 de la OIT. ¿A qué se refieren básicamente esos principios? El convenio de 102 aún no está ratificado por este país, pero la OIT habla que hay que tener una seguridad mínima. ¿A qué se refiere con eso? Primero, los 3 básicos, que es invalidez, vejez y sobrevivencia. Segundo, la salud. Tercero, gastos familiares, porque la familia hay veces se enferma o se enferma el trabajador y no hay quien lo socorra, porque la salud hay veces pública o asegurada no es suficiente. Subsidio por desempleo. Ustedes saben que ese es un problema que hay acá. 25 años que ahora tiene el sistema para tener derecho a la pensión, no todos vamos a lograr 25 años. ¿Por qué? Porque no despiden, porque los salarios son malos y porque la inestabilidad laboral que existe en este país es seria. En consecuencia, 25 años puede ser algo muy lejos, algo que no se va a conquistar por la mayoría de este país, de trabajadores y trabajadoras. Entonces, el convenio 102 trata de establecer esos convenios mínimos, ¿verdad?, que debe de regir todo sistema de seguridad social. ¿Y cómo ven ustedes que dice el ministro de Hacienda que el 78% de los cotizantes tienen la opción de llegar a una pensión mínima?
Exacto, es que vale, se lo voy a explicar de esta manera. Si usted hace el análisis de los 600.000 cotizantes que hay, que están en el sistema, la mayoría, ¿verdad? Es el 70-78% están en salarios abajo de $500. ¿Verdad? Si usted hace los números, haga los números, 13% de $500 o de los salarios mínimos que hay en este país, ¿verdad? Por 25 años que va a cotizar como mínimo, no le da el suficiente ahorro. Entonces la AFP, eso no le interesa que usted ahorre o no ahorre. Lo que le interesa a la AFP es que usted le pague los 2.2%. Eso es lo que le interesa. No le interesa que su pensión mejore. En consecuencia, cuando llega usted a los 25 años y llega a pedir su pensión, no tiene el ahorro suficiente. Se le va a acabar en 1 año o 2 años. La gente, ¿qué está haciendo ahora? Démelo ya. Entonces se queda sin nada. Entonces, ¿qué dice la ley? Que será el Estado el que le va a dar una pensión mínima. O sea, como ya no tiene fondos, la AFP se lava las manos y lo manda al Estado. Entonces el Estado, ¿qué dice? Es que yo lo que tengo registrado es 207.60. Entonces ese montón de gente que no va a lograr el ahorro, le toca pensión mínima. Nosotros no estamos de acuerdo en la pensión mínima, esa pensión mínima. Queremos mejorarla. Y no va a ser a nivel de los salarios. Cuando hablábamos el compañero nos preguntaba que la canasta de mercado está a 770. ¿Qué significa eso? Que usted vive con 770, vive no de lujo, vive más o menos. Sobrevive. ¿Ya? Sobrevive. Pero resulta que los salarios mínimos que actualmente hay y la pensión mínima que hay no llena la canasta básica. O sea, estamos hablando de 11 productos. Entonces, el ministro, de un momento decimos, se dice 207.60 les toca. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, nuestra propuesta es que analicemos cuál sería la pensión básica, ¿verdad? Una pensión que supere esa realidad económica de empobrecimiento que estamos todos viviendo. Sobre el rol de la AFP, le pregunto porque el ministro dijo que están pensando en pedir que también sea la AFP la que administre los fondos públicos bajo la dirección del Estado, para generar confianza en la población en el argumento de fondo. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sistema? Nosotros, en pocas palabras, es demagógico. Pues. No quieren tocar, como dicen, dónde está el panal. O sea, aquí hay un interés económico claro de los grupos de poder que están representados en las AFP. Su ganancia. Entonces el ministro es un poco político, diplomático, y no quiere en un momento determinado decirles que les vamos a tocar la ganancia, ¿verdad? Porque eso es mala palabra aquí en este país, en el libre mercado, ¿verdad? Entonces, para no crearse más problemas de los que ya tiene, lanza esa declaración, pero a nuestro juicio es una respuesta demagógica, porque realmente se va a afectar la ganancia de las AFP. El punto es cómo negociamos con ellas, ¿verdad? Que siempre van a seguir ganando. El punto es que no van a ganar lo que están ganando actualmente en beneficio de mejorar los beneficios de los trabajadores y trabajadoras. ¿Y la unificación entre el IPEP y el UBIS? Eso nosotros nos quedamos marginados, es decir, en el sentido que INPEP y el Seguro Social tienen vida finita. Hasta que se acabe el último pensionado, termina INPEP y termina Seguro Social. Estamos hablando de una institución pública diferente, nueva, ¿verdad? Que en un momento determinado es importante que esa institución nueva tenga experiencia, ¿verdad? Tenga capacidades instaladas. Entonces ahí pueda entrar alguna, ¿verdad? Dijéramos comentario de que el INPEP o el IS puedan tener algo favorable para la nueva institución, pero en concreto nuestra postura es una institución pública diferente, autónoma, donde los trabajadores y pensionados estemos adentro, en la discusión, ¿ya? No estemos afuera oyendo lo que han decidido. E incluso en el tema de las AFP, una de las propuestas nuestras es que se conforme un comité integrado por los que cotizamos al sistema y los pensionados de inversión, para que nosotros podamos opinar en qué se invierten y no se invierten los recursos, porque en este momento es potestad del Estado y de las AFP el definir dónde van a invertir nuestros fondos. Otra de las preocupaciones que tenemos y muy seria es en caso de la reforma que está planteando el Estado con los 7.000 millones de dólares que nos deben al sistema, a los que cotizamos en el sistema. Nosotros no sabemos cómo se va a pagar ese adeudo. Entonces, todos esos puntos y otros nos preocupan y por eso insistimos
el tema de la reforma al sistema de pensiones debe ser un diálogo nacional en el que participemos y opinemos todos. Y por eso el gobierno no debe, mal está haciendo en hacer una discusión política, porque la realidad es que esta es una discusión humana, es una discusión en la que todos tenemos algo que decir y no pueden ellos venirse a abrogar el derecho solo porque tienen iniciativa de ley y dejarnos a los trabajadores afuera. Nosotros demandamos que el gobierno se siente con las organizaciones sindicales y que juntos veamos qué es lo que vamos a hacer con el futuro de las pensiones en este país. Se entiende que la reforma ya está elaborada, no solo para que comience a ser estudiada dentro del órgano legislativo. En este caso, ustedes, ¿cuáles serían las acciones a tomar? ¿Van a cabildear con los diputados o van a solicitar al gobierno no presentarla y elaborar una nueva propuesta de reforma? Bueno, nosotros lo que creemos es que el gobierno debe llamar a un diálogo a todos los que tenemos propuestas, porque los trabajadores, todos los que estamos aquí sentados, hemos trabajado propuestas, son propuestas técnicas, no son propuestas políticas. Hay otros sectores que también las tienen. Entonces, que si el diálogo lo va a hacer el gobierno, que nos siente a todos. Y si el diálogo se va a realizar en la Asamblea Legislativa, también que los diputados sean responsables y llamen a todos los sectores, porque nosotros no hemos votado por los diputados para que hagan su santa voluntad. Nosotros los tenemos sentados ahí como representantes nuestros. Entonces están obligados a llamarnos para ver este tema. Y un elemento de análisis con lo que usted pregunta es importantísimo. El 30 de septiembre tiene que presentar el ministro de Hacienda el presupuesto de la Nación. Si ese presupuesto va totalmente financiado, porque viene el IFA, vienen los desmovilizados, viene esto, o sea, se junta una carga financiera horrible. Entonces, si el Estado no le da respuesta a eso, y lo que hace es oídos sordos, como dicen por ahí, y quieren imponer cosas, bueno, aquí va a estallar cosas tremendas, pues porque actualmente el ministro lo que tiene es que son 500 millones de dólares que necesita anualmente y que van creciendo para pagar los pensionados actuales. Luego, si vienen los de las AFP que no tienen el suficiente ahorro, son otros tantos. Luego los desmovilizados que están pidiendo 10.000 dólares y 700 de pensión, ¿ya? El IFA que va a necesitar no sé cuántos más. Ya le alargaron a 7 años el tiempo de servicio. Eso genera medidas paramétricas que genera un poco de respiro. Pero al final el ministro, de una manera astuta, a mi juicio, ¿ya? Está metiendo el tema de pensiones, porque si ese presupuesto no contempla todas esas variables, ¿ya? Los diputados, ¿y qué van a aprobar? ¿Y cómo van a aprobar? El otro año va a decir el ministro, necesito 40 millones, necesito 50 millones para pagar esto. ¿Y por qué no lo presentó en el presupuesto? Entonces el presupuesto es clave, y el Estado no va a echarle espalda, o el gobierno en este caso no va a hacer oídos sordos a algo tan vital como es eso, y que le interesa que se apruebe para seguir el próximo año. ¿Cree que en el 2014 se aprobó un presupuesto desbalanceado? No. Lo que siempre se ha presentado, ustedes deben de saber que todas las sociedades, incluso la sociedad de los Estados Unidos, tiene un déficit fiscal horrible, ¿ya? Pero ¿cómo viven? Pues es que no es así. O sea, el gobierno es muy distinto a la empresa privada, ¿ya? Entonces los números no se cabalean. Entonces uno programa, presupuesta que van a venir ingresos, van a venir donaciones, van a venir préstamos, etcétera, y ahí cabalea, ¿verdad? Entonces no es cierto que el presupuesto esté totalmente desbalanceado. Puede estar desbalanceado si todas estas cosas no se responden. Gracias. Roger Gutiérrez. Saraí Molina.